pásenle al IRC, es más directo y más interactivo, porque en la otra no tenemos garantías porque no los vemos. Pero habla, Alex. Es que realmente no tengo nada que decir. tengo nada que decir. Esto, digo, no es excusa ni disculpa, pero como que también fue muy rápido la definición del tema. 4 años. Ojalá que en el futuro podamos preparar pues algo más y que nos acompañen más, ¿no? Queríamos hablar de otras cosas, pero por ahí salió el tema de que querían platicar de Docker. Y bueno, sería sano pues empezar de lo más elemental, ¿no? Porque incluso alguien preguntó qué era Docker. Entonces, bueno, si pudieras... Falta Leonel, sí. Si pudieras elaborar una respuesta así que la pueda entender mi mamá. Bueno, yo creo que no puedes empezar a hablar de Docker si no hablas de virtualización. La virtualización es una técnica que empezaron a usar las personas que tenían computadoras como en los 60 más o menos para simular otra computadora, porque a veces necesitaban tener otras arquitecturas y pues la computadora que tenían pues nomás era la que tenían, ¿no? Y valían millones de dólares en algunos casos, pues tenían y a veces necesitaban que se comportara como otra computadora, entonces diseñaron computadoras con puro software para poder ejecutar programas de otras computadoras. Porque finalmente, así grandes y todo, el procesador pasaba ocioso 96% de su tiempo. Mira, a mí me parece que el origen de la virtualización fue más bien porque era muy caro comprar otra computadora con la otra arquitectura. Ya en tiempos más modernos se empezó a popularizar la virtualización para poder, por ejemplo, usar Windows desde Mac. Que fue cuando empezó a tener un poquito más de digamos de auge, cuando salieron con su onda de, ¿cómo se llamaba? No recuerdo cómo se llamaba, pero básicamente era una máquina virtual en la que instalabas Windows y podías usar Windows desde Mac y la promovían así, ¿no? También tenías pues los emuladores que, por ejemplo, de jueguitos como el MAME o cosas así, los que te emulaban MS2, por decir, pero bueno, eso no es virtualización, pero lo podríamos contemplar dentro de la clasificación, porque bueno, un vato en Wikipedia se dio la tarea de clasificarlas, y nomás que no tengo la página aquí, déjame la pongo. Pero hay varios tipos, hay básicamente 4 tipos de virtualización. La virtualización completa es conceptual. La virtualización completa que es simular toda la computadora mediante software. La virtualización de kernel, que es que tú tienes corriendo varios kernels diferentes sobre el kernel que estás ejecutando tu sistema operativo. El ejemplo de ese es, por ejemplo, User Mode Linux, que no es muy usado, pero existe, ¿no? O sea, tú puedes estar ejecutando un kernel y te bootea como si estuviera booteando la computadora, pero sobre la misma arquitectura, ¿no? O sea, si te fijas, se van bajando en capas. Está la paravirtualización, que es en la que esa es una poco confusa, porque hay raza que hay una definición en la que se maneja como que tienes que modificar los programas del guest para que puedan funcionar en el ambiente virtualizado, que es básicamente como cuando tienes que poner el VirtIO o cosas así, no tienes que poner el driver de disco, el driver de tarjeta de red para que no se arrastren, ¿no? Para que tengan acceso directo a los recursos de hardware, ¿no? Es la idea. Es puentear, o sea, el hardware trae sus extensiones de virtualización en la que, digamos que le reserva un pedacito a la máquina virtual para que no se vean
entre ellas, ¿no? Que es el aislamiento que se busca también cuando hay virtualización. Y está también la virtualización del sistema operativo. La virtualización del sistema operativo es básicamente un cherroot con esteroides. Lo que hacen es ejecutar varias instancias, digamos, de init sobre el mismo kernel mediante diferentes métodos de aislamiento, como pueden ser los contenedores del kernel de Linux, o como pueden ser los parches de Linux vServer, que son más o menos equivalentes, pero son distintos en implementación. ¿Sí te acuerdas que quedamos que le ibas a explicar como para que lo entendiera mi mamá? Lo estoy explicando como para que lo entendiera tu mamá. Ok, síguele, ¿no? Pues. Entonces, en donde quedaría Docker es dentro de la virtualización del sistema operativo, que realmente en esta virtualización lo que virtualizamos son procesos, más bien aislamos procesos, no se está simulando ningún hardware, no se está simulando ningún kernel, no se está simulando nada, sino que más bien se está haciendo un aislamiento. Docker utiliza la técnica de Linux Containers. Discúlpame, pero tu mamá tiene que estudiar un poquito Linux para saber qué son Linux Containers, es básicamente el kernel ofrece ciertas ¿cómo se les podría decir? El kernel te permite apartar ciertos recursos de la computadora en diferentes namespaces que se conocen como Linux Containers, ¿no? Pero realmente es un conjunto de configuraciones que se le hace al kernel de Linux y para generar lo que se le conoce como el contenedor. Pero realmente, o sea, no hay voy a hacer un container, no, o sea, se aparta el CPU, se aparta la memoria, se aparta el disco, se aparta la red, incluso puedes, no estoy aquí, puedo mentir porque no lo he estudiado bien, pero puedes incluso apartarle hardware para que tenga acceso. Eso es básicamente el principio de los Linux Containers. Y lo que hace Docker... Ahí va, porque los Linux Containers tienen 15 años, 20. Por ahí. No sé. Por ahí, pero mira... Y de hecho... Aquí le preguntamos al Google. Al Google. De hecho, Docker se puede decir que es una colección de... Bueno, finalmente es una API, ¿no? Es un conjunto de instrucciones y herramientas que finalmente operan sobre los containers. Sí, o sea, el Docker lo que hace es generar contenedores. Digamos que es un administrador de contenedores. O sea, Docker realmente no es Linux Containers. O sea, Docker lo que hace es hacerte la vida fácil para crear contenedores, borrarlos, compartirlos, levantarlos, y si te gustara complicarte la vida, lo que haces con Docker lo podrías hacer con Linux Containers a pata. Sí, con scripts de batch si quieres. Podría hacer con scripts de batch o a pata, ¿verdad? Nada más para a lo mejor cerrar el asunto con la virtualización. La virtualización es una capa de abstracción de hardware, ¿no? O sea, le presenta la virtualización completa, por ejemplo, le presenta hardware virtual a los procesos que van a correr. A diferencia de los contenedores, ¿verdad? Le presenta propiamente un hardware. Vete para acá, güey. Que tiene pánico escénico. Tráete tu cheve. ¡Yo! Este es Gerardo Contreras. Nomás se acopla cuando hay webcast. Sí, no, pues si no, eso no. Pero mira, creo que hay una distinción muy radical entre cuando hay una máquina virtual y cuando hay un contenedor, que es la máquina virtual sí está ejecutando los procesos. Y tiene apartados sus recursos. Y el contenedor está aislando los procesos. Ajá. Entonces, por default, digamos, los contenedores van a ser mucho más rápidos y mucho más eficientes en términos de rapidez y eficiencia. No estoy hablando de aislamiento ni de seguridad.
porque ese es otro paquete que las máquinas virtuales, ¿no? Sí, pero precisamente eso hace una gran diferencia, porque o sea, la virtualización, al presentarle hardware Fierros, puro. virtual, o sea, le presenta propiamente, pues puede correr prácticamente cualquier plataforma dentro de una Exacto. máquina virtual, a diferencia de un contenedor que está muy fuertemente basado en lo que está corriendo en el host, donde está corriendo los Ajá. contenedores, ¿no? Sí, por eso los hace particularmente especiales los contenedores cuando estamos pensando en dar servicios de Linux. O incluso ejecutar programas de escritorio. O sea, tú puedes ahorita en un contenedor, hay un vato que se llama Larsks que hizo un programita que se llama Dockerize, que le dices qué programa, te agarra todas las bibliotecas compartidas que usa el programa y hace un contenedor nada más con eso. Entonces yo por ejemplo podría compilar aquí, no sé, el Firefox de alguna manera, generar un contenedor y lo pasamos a una computadora con la misma arquitectura. Eso sí tiene que ser, obviamente, ¿verdad? Y que el kernel no esté tan jodido como para que no lo pueda ejecutar, ¿no? Que no tenga el kernel. Y en vez de mandarle un RPM, en vez de mandarle un dev, le mando un contenedor de Docker. Entonces, los contenedores son un mecanismo de compartir el software muy eficiente. Y es agnóstico de distribución, o sea, eso es muy interesante porque ahorita lo están empezando ya se está empezando a cacarear, ¿no? O sea, ahorita en la industria está acá de moda OpenStack y Docker. Box y Docker está empezando a ponerse de moda, o sea, uno ya lo ve de moda porque pues ahí andas ahí buscándolo, pero yo digo que cuando se pone de moda es cuando hablas con el vato de traje y te pregunta, oye, ¿y qué onda con acá? Es ahí cuando se puso de moda, ¿no? Bueno, cuando ya pasó más bien. O sea, creo que, bueno, ya yéndonos un poquito más para allá sobre la moda, ya el hecho de que la empresa de las ventanitas haya declarado soporte oficial para Docker, incluso incluir Docker. Le metió unos millones de dólares, déjame ver cuánto les metió. Se me ha olvidado, fíjate. Ya eso habla de lo que está representando, ¿no? Docker. Sí, en Azure, ¿verdad? Lo están Sí, pues sí. Yo le pregunté a Jerome, particularmente sobre esto y bueno, los planes de Microsoft no quiere decir que va a habilitar Docker tal cual y tú te vas a agarrar un contenedor de Linux y llevártelo a Windows. Microsoft lo que va a buscar es emular la API, el conjunto de instrucciones y herramientas, para que con las mismas instrucciones que tú creas, administras un contenedor, las mismas te funcionen en Windows. Atrás, quién sabe qué tendrá. Ok, como un driver de Windows para Docker, ¿no? Una cosa así. Pues sí, básicamente. O sea, acá, pero va a terminar acá el Docker container va a ser acá todo, acá con todo el GUI, todo el pedo de... Pues sí, yo no me imagino. Acá, mal, como siempre Microsoft. Pues sí, yo creo que identificaron la oportunidad y la tendencia en el mercado, pero de ahí a que saquen algo que tenga esta utilidad, yo lo veo muy complicado, quién sabe. Yo no veo un escenario para hacer un contenedor en... Pues es que mira, cualquier servicio, los contenedores están más orientados a servicios de internet, más que todo, ¿no? Y se están empezando a convertir en una alternativa a la virtualización de KVM o VirtualBox o VMware, ¿no? De hecho, ahí yo creo que los de VMware van a hacer ahí una maniobra ahí de meter contenedores o algo así dentro de sus productos, porque si no van a valer madre, ¿no? Porque la mayoría de los servicios que importan se corren en Linux, o sea, eso es innegable, ¿no? Obviamente que siempre cuando me pasa que digo esto, no, pero es que el SQL Server mira, la mayoría no es todos, entonces hay casos de uso para la virtualización pesada, ¿no? Pero yo creo que eventualmente la industria va a migrar a usar virtualización ligera, sea Docker, sea Linux vServer, sean Linux containers solitos,
O sea, incluso ya del desarrollo de Linux, generaron una biblioteca ya que se llama libcontainer, en la que se abstrae toda la manera de generar contenedores y la usa Docker, la usa OpenBSD, la usa, ¿quién más? O sea, varias empresas que ya habían estado anteriormente trabajando con contenedores. Tuvieron la iniciativa y generaron esa biblioteca para que fuera genérica y fuera más sencillo generar productos en base a contenedores, ¿no? Oye, Fíjate, yo por ejemplo en la uni teníamos cuando me fui teníamos como 50 servidores y virtuales, pero con Linux vServer teníamos como casi pegándole a los 80 o algo así. Entonces a los servidores no les hacía ni cosquillas. ¿Por qué? Porque Linux vServer es más o menos lo mismo, pero en vez de usar contenedores genera contextos de ejecución para el proceso init y los demás procesos, y te genera la ilusión de estar apartado. Y era una tecnología mucho más madura hasta hace como unos 2 años más o menos, en la que ya los contenedores maduraron de tal manera que ya es posible tener una cierta seguridad, ¿no? Porque antes te botabas de un contenedor casi como te botabas de un Chernobyl, ¿no? Entonces, pues estaba chido. Oye, pero entonces, podemos pensar que la misma suerte, KVM dices que debería incorporar, VMware debería incorporarlos de una forma como para asegurar un poquito más su supervivencia. Pero a la misma suerte entonces KVM, QEMU, vServers van a tender yo digo que sí, o sea, pero esto es en unos 5 años, porque ya hay una inversión de los últimos 5 años en tener o más, de tener toda esa infraestructura, y pues no van a decir, son más eficientes los contenedores, a chicar su madre todo. Sí, eso todavía va a seguir siendo vigente. O sea, la cuestión es que todavía tiene mucho mercado por ese lado, porque la mayoría de la gente lo utiliza para implementar plataformas heterogéneas, y por ejemplo, particularmente Windows. Sí, o sea, entonces, pues ahí todavía no hay mucho terreno para Docker, ¿verdad? Yo creo por eso le está metiendo ganas Microsoft para meterlo en Hyper-V. No, claro, es que te digo que yo lo que considero es que el nicho de la virtualización, para virtualización, o como de la IKVM, pues, se va a reducir y esa reducción la va a ir ocupando los contenedores. No sé si Docker, ¿no? Docker ahorita está de moda, pero puede salir. Por allá andan otros vatos haciendo su propio Docker. Los piratas de Systemd ya hicieron un Docker sin Docker. O sea, es que Systemd está bien casado con contenedores. O sea, de hecho, cuando ejecutas un proceso, le puedes hacer que se ejecute dentro de un contenedor, ¿no? Bueno, dentro de sus cgroups. No está por default en contenedores, pero sí están con cgroups. Entonces ya de manera nativa te puede manejar contenedores. Y de hecho, la otra vez vi una transmisión de un vato que así bajó el contenedor. De hecho, hicieron el programita de Systemd para bajar contenedores del Docker Hub y ejecutarlos, pero sin usar el programa Docker, ¿no? O sea, bien, pues que usan puro Systemd. Exactamente, es que el programa Docker lo único que hace es un gestor de contenedores, no es una tecnología de contenedores, y eso es lo bonito. O sea, es lo bonito del software libre, ¿no? O sea, tú puedes hacer tu contenedor con Docker, y si yo soy un trauma de Systemd, por decir, yo lo puedo usar también. Esa portabilidad es muy importante, ¿no? Se me fue la onda, ¿no? Pero digo, el nicho y es muy curioso, porque para lo que necesita la virtualización pesada es para virtualizar Windows. O sea, nadie quiere darle toda su computadora a ese sistema operativo. Lo quieren tener en un ambiente aislado y limitado, porque saben que la función que va a hacer es relativamente pequeña, tal vez, y que no es un sistema al que le puedas tener mucha confianza. Aunque salen con sus
con las noticias esas, ¿no? De seguridad que han sacado de que Windows es más seguro que todos, porque ha tenido menos reportes, que ¿no? gente- Menos reportes. güey. Lo que pasa es que en centros de datos se facilita muchísimo utilizar plataformas así, ¿verdad? Para poder mover las máquinas de un lado a otro, se te cae un servidor, lo levantas en otro rápidamente. Entonces, para eso la virtualización completa te sirve al centavazo. Pero sí, los contenedores van por otro rollo, que estaría bueno que ya entráramos más poquito en el tema para ver. Entonces, qué aplicaciones prácticas Bueno, mira, es que podemos lograr con los fíjate, contenedores? es que con el contenedor puedes hacerlo lo mismo que harías con un KVM corriendo Linux. O sea, tú puedes desde ejecutar un Linux sobre tu Linux hasta ejecutar un solo proceso. Entonces, si bien, por ejemplo, Docker está muy enfocado a lo que es aislamiento de aplicaciones en una sola unidad indivisible, no le quise decir contenedor para describirlo. Nosotros, si queremos, podemos generar nuestra distribución de Fedora, por decir, en un contenedor, y yo no sé, quiero generar mi distribución de Fedora que ya traiga, es ambiente de desarrollo, ya trae Git, ya trae todas las herramientas de desarrollo, ¿qué te gusta? Las llaves de mi empresa, por ejemplo, algún tipo de cosas de personalización, y genero el contenedor y se la paso a todos los desarrolladores. Los desarrolladores van a estar escribiendo sus programas en el mismo ambiente que yo, como un sysadmin definí previamente. Entonces ya no va a salir con la mamada de que, no, jaló en mi compu. O los clásicos niños Ruby, ¿no? Que instalan su porquería de RVM y desmadran totalmente el sistema. O sea, porque para un desarrollador se le hace muy fácil instalar RVM. Sobre todo, te voy a poner el niño Ruby promedio, ¿no? Con su Mac, y que obviamente que no trae Linux su Mac, mi Mac sí trae Linux. Sí, no, después me empiezan a tirar acá. No, pues no. Trae Firefox. Instalan el RVM y quien les instala un pinche batidero, y a la hora de que quieren subir el software a producción, pues resulta que producción trae otras bibliotecas, ¿no? Porque pues está más congelado, está más cuidado el ambiente de producción que el ambiente del vato que nomás quiere que jale, ¿no? A ver. Ok, pero le pagas un contenedor a cada desarrollador. No, estoy poniendo sin contenedores. O sea, te estoy poniendo el ejemplo de qué pasa cuando no usas contenedores. Entonces el vato sube el software y truena. Oye, güey, pues ¿qué pasa? No, pues es que en mi máquina sí jalaba. Y muchas veces el problema clásico del sysadmin, o como le dicen ahora, DevOps, sino el sysadmin que instala programas de desarrolladores que están en su casa, se llama DevOps. O tal vez yo estoy mal, ¿no? Pero yo les digo que son puñetas mentales, son sysadmins. Somos, pues. Te pones una chinga que la necesitaba la gema tal y que la chingada, así. Es el ejemplo que me topa mucho, porque Python es menos batido, ¿no? Pero Ruby es un mendigo batidero. Me gusta mucho programar Ruby, pero sí, se bate. Entonces, si tú defines un contenedor desde antes con las bibliotecas que tienen que ser, y se lo compartes a todos los desarrolladores, ellos a la hora de hacer un deployment del software, ya ni siquiera te tienen que hablar, nomás suben el contenedor al lugar al que tengan que subirlo y lo levantan, o tú lo levantas, ¿no? Dependiendo del grado de responsabilidad. Y si, por ejemplo, el desarrollador necesita otra biblioteca, tú le podrías hasta dejar privilegios para que le metiera esa biblioteca al contenedor y decirles, bueno, a la imagen del contenedor, y decirles a los demás, descarguen la nueva imagen del ambiente, porque si no va a jalar este nuevo cambio que hice. O incluso, ya viéndonos ya más piratas, que si quieres mis cambios, tienes que bajar mi imagen que creé nueva. Puedes establecer tú tus políticas, ¿no? de administración del software, o hasta tenerlos casados con tu directorio de Git o cosas así, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas de manera muy dinámica.
O sea, por ejemplo, tú tienes una imagen de Docker, todos la tienen, y tú le haces un cambio a un contenedor y lo conviertes en una imagen nueva que está basada en esa imagen. Si tú compartes esa imagen con todos tus compas, por ejemplo, la metes al Docker Hub, pero hay la habilidad para tú tener tu propio Docker Hub privado, ¿no? Digamos que no te importa, es un desarrollo open source y la mandas al Docker Hub. Tus compañeros le hiciste un cambio de 20 megas, que fue lo que cambió, no, es mucho, 1 mega. Le hiciste un cambio de 1 mega. La subes, lo único que se sube va a ser 1 mega. Y lo único que van a descargar tus compañeros de equipo de desarrollo va a ser el cambio que se le hizo a la imagen base que ellos ya tienen. Entonces, esa es una de las cosas que sí tiene Docker que no tienen los contenedores. Okay. Como bueno, por lo que he podido ver hasta ahorita, es principalmente orientado a esta funcionalidad, orientado a desarrollo, ¿no? Sí, está muy orientado a deployment, más bien, a deployment de código, más que todo. Más que estarlo usando para desarrollo, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo experimentos en los que tengo mi contenedor de Docker con un Nginx corriendo y el Django, y mi código lo tengo en mi host, y hago mis cambios en mi código porque monté el directorio donde tengo mi código en el contenedor. Entonces yo hago mis cambios en mi código sin tener que meterme al contenedor, y el contenedor nomás está ejecutando el Django en modo desarrollo, ¿no? Entonces hago un cambio, pues es lo mismo que tenerlo, podría decir que es lo mismo que tenerlo corriendo en tu máquina, pero yo sé que no batí mi máquina con esa versión de Django, ¿sí? Con esa versión de, bueno, no estoy usando SQLite, ¿no? Pero si tuviera un Postgres o si un MySQL que ya toman más recursos de tu máquina, pues ya te empezarías a preocupar, ¿no? de ese tipo de cosas. Otra vez, tu ambiente de desarrollo está fuera de tu máquina, pero el contenedor lo está... No, el contenedor se está ejecutando en mi máquina, pero yo monté como volumen externo en el contenedor mi directorio donde tengo el código. Donde está el código. Cuando hay un cambio en tu código, en tu file system, para el contenedor es su file system, para que el contenedor piense que ese es su file system, porque está montado. O sea, si le das mount, en la máquina si le das mount, vas a ver que está montado en este contenedor. Entonces, ese tipo de cosas. Pero tú mismo dijiste que era un experimento. Para efectos prácticos, ya en el mundo real sería recomendable. Pues yo digo que sí, porque tú podrías levantar otro contenedor y bajarle otra versión del código, y tú te estarás con la de desarrollo, metiéndole mano, y tal vez esa la quieres dejar para que el jefe la vea como última versión. O sea, tú podrías hacer podemos platicar de los Docker Files en este punto. O sea, los Docker Files son una manera de describir imágenes de Docker. ¿Qué es esto? Le dices, vamos a basarnos en una imagen de Fedora, por decir. Y a esa imagen de Fedora lo que vas a hacer es ejecutarle un yum update. Y luego le vas a ejecutar un yum install git, install, no sé, Django, Python o Ruby o lo que tú quieras para generar tu ambiente de desarrollo. Y luego también le podrías decir que haga un git clone de tu repositorio, del branch de estable, y que levante que levante el software usando esa, por decir, de Django, que levante el Django Manage server, no sé cómo se llama. Eso estoy seguro que la mamá de Alex no entendió ni más. Pero, oye, ¿y por qué no usas un control de versiones, un Git, dentro de un contenedor? Pues es lo que te estoy diciendo. Sí, pero ya es un contenedor que está dedicado a tu control de versiones. Y te dejas de... No, pero yo me refiero, por ejemplo, si quieres tú mandarle a tu jefe, generarle a tu jefe constantemente la imagen con lo último de lo último, tú puedes estar generando una imagen con el Dockerfile
y tomando el último estable del código, y ahí está la imagen. Y, o sea, estamos hablando de que tu jefe no va a ser el administrador X, o sea, estamos hablando de que si tu jefe, si es un jefe de desarrolladores, debe de saber usar la tecnología, ¿no? Entonces, pues tú nomás le das pull al último que se está generando, al nightly build, digamos, ¿no? Pero este nightly build es un contenedor que nada más le pones Docker Run, pum, y ya. Haces prueba de la aplicación, si me gusta, no me gusta, Pero y ya borras el contenedor y si quieres la imagen. Pero tú sugieres pedirle a tu jefe que en vez de que baje la última versión del código, baje la última versión del contenedor. Es que pues, estoy planteando opciones que puedes tener. Opciones para que te O sea, son borren, opciones ¿no? que no puedes. Pues mira, ¿cómo te puedo decir? Ya no vuelvo a trabajar en un lugar donde mi jefe no sepa de lo que se está haciendo. Y te aseguro que la mayoría de las personas que son managers de sistemas les explicas cómo funciona Docker y te lo van a entender bien fácil. O sea, si tu jefe usa Windows, puede levantar una máquina virtual con Ubuntu, instala el Docker y baja la mendiga imagen y lo corre. O sea, ya no hay de que, oye, que levántalo tú. O sea, sí, o sea, ya no te tienen que estar chingando el alma. Esa es la parte chida. De hecho, mucho para eso se generaron los contenedores. O sea, para que la inspiración está en los contenedores de los camiones, ¿no? O sea, los contenedores de los camiones son un estándar que cabe en un camión y cabe en un barco. Y en un y tren. cabe en un avión y cabe en un tren, sí. Entonces, eso es esa es la idea detrás de los contenedores. Sobre todo los contenedores de Docker, ¿no? De la gente que se inspiraron en esa metáfora, ¿no? Entonces, yo te quiero pasar un software, te paso el contenedor, así, ¿verdad? Ya no tienes tú que estar instalando bibliotecas, no tienes, sí. O sea, el problema más cabrón cuando se están pasando software en desarrollo. Ya no estamos hablando de que estés generando paquetes y cosas así. Estamos hablando de que estás desarrollando y tienes que moverte rápido. ¿Sabes qué? Ahí te va el ambiente de desarrollo. ¡Pum! Ahí está. No tienes que setear nada y nada. No sé si te has fijado, los desarrolladores últimamente se han hecho muy babones. Utilizan unas herramientas que se llaman, ¿cómo se llama? IDES. Últimamente, no mames. Ya no quieren Pues toda la vida. Ya no quieren usar sus dedos para escribir el código que les da de comer. ¿Crees que quieren usar sus dedos para instalar las bibliotecas para poder escribir el código que les da de comer? Y sí, les digo a ustedes, niño Ruby. Entonces, en ese punto, Niño Por- Relo, niño Ruby, esos son... ¿por qué optarían los desarrolladores en usar Docker? Bueno, a lo mejor por imposición del jefe o alguien más. Pero si a los desarrolladores nada más les interesa escribir el código, ¿por qué se irían por Docker y no por un OpenShift, por ejemplo, que ya te entrega el sistema operativo, middleware, base de datos y todo, nomás para que le fletes el código? Porque Docker nomás es un runtime y tú lo puedes personalizar como tú quieres, no tienes que hacer. Instalar un OpenShift puedes. Pero eso no lo haría el developer, me queda claro. O sea, Es que esa es la onda. En el caso de Docker lo puede hacer el developer si quiere. Y ya nomás le pasa el contenedor al sysadmin. Y ya pues ocurriría una validación de seguridad o vete a saber de calidad o lo que quieras. Pero el desarrollador ya no está dependiendo del administrador para tener el ambiente que necesita. O se lo puede pedir al administrador, ¿verdad? Pero ya si de plano no sabe instalar las bibliotecas el desarrollador, pues está despedido, ¿no? O sea, pues yo creo que sucede más seguido de lo que se habla. Digo, suena muy bien el escenario y todo, pero no lo veo. pues mira, es conveniente para desarrollo y es conveniente para distribuir aplicaciones. Y es muy conveniente. Ese es el asunto que sería bueno
ir más allá. O sea, creo que ya quedó claro el asunto de cómo puede ayudar para el desarrollo. Que igual se le pueden pegar los vicios del desarrollador y puede quedar en el mismo lugar que si no tuviera contenedores. Sí, pero ya no bates el host. Pues sí. Y al que corren ya es el desarrollador, no el sysadmin. Y al que regañan es el desarrollador, no el sysadmin. Esa madre la inventaron sysadmins, güey. O sea, no la inventó un desarrollador. Pues sí. La cuestión es ¿qué es lo que lo ha hecho finalmente tan popular? O sea, ¿qué es lo que ha hecho que Microsoft se vea impulsado a llegar a utilizar, a implementar Docker? ¿Qué es lo que las grandes plataformas lo ha llevado para ahí? Que se me hace que es precisamente la distribución de aplicaciones. Fíjate, Ya empaquetada. a mí se me hace que lo que es más atractivo, pero tal vez es una perspectiva personal, pero trato de verlo de así como, sobre todo como administrador de sistemas, más que como desarrollador. Puedes tener aplicaciones autocontenidas que puedes controlar de una manera mucho más sencilla que cuando las tienes instaladas directo en el host, sin el overhead de las máquinas virtuales pesadas. Ese es, yo creo que ese es el atractivo más relevante, yo creo que incluso a nivel industrial. Que todo lo demás, tal vez hay raza que ya... Pero, por ejemplo, nos hemos topado muchas veces que necesitamos una biblioteca. Por ejemplo, es muy común en Ubuntu, todo. En las distribuciones binarias, ¿no? Gentoo no tiene ese problema, pero las distribuciones binarias... Tiene todos los problemas menos ese. De hecho, Gentoo tiene mucho menos problemas que nosotros, pero no estamos aquí para hablar de Gentoo. Y Fedora es la mamada. Se me fue el pedo. Tranqui, no va a pasar nada. Fedora es la mamada, Álvaro. En las distribuciones binarias. En las distribuciones binarias te ocurre de repente que quieres usar un programa. Y ese programa resulta que es de Debian Wiwi, o no sé cómo le ponen nombres a Debian Warty o qué, como Buzz Lightyear o pinches nombres pendejos de Toy Story. O sea, de periodo le hubieran puesto de Dragon Ball o de Star Wars, güey, Toy Story. Discúlpenme, Debianitas. Entonces resulta que necesitas nomás un programa o un paquete, digamos, que te hace que subas toda la distribución, porque trae dependencias como la glibc, por ejemplo, o con bibliotecas importantes, libc, glibc, que son las que te dan en la madre cuando quieres instalar alguna nueva versión de software que no trae las bibliotecas que necesita, ¿no? Es muy común que, por ejemplo, bajas el DEN y necesitas la versión tal, y tienes que hacer un disk upgrade, ¿no? Pero nada más por un mendigo programa. Con Docker tú podrías tener la siguiente versión, obviamente corriendo sobre el kernel de la anterior, ¿verdad? Tampoco te vas a poner con la versión super vieja, ¿no? Con el kernel 2, porque no va a correr Docker para empezar. Y puedes tenerla, no sé, tienes Ubuntu 14.04 y necesitas algo del 14.10, pero tú estás muy a gusto en tu escritorio con 14.04, pero resulta que tienes que instalar el Postgres de 14.10. Pues lo que haces es que bajas la imagen de Docker de 14.10 y ejecutas nada más lo que necesitas que ejecutar, el programa que necesitas que ejecutar en el contenedor. Esa es una ventaja muy chida. Por ejemplo, sobre todo en sistemas que son LTE. Existe, por ejemplo, la clásica de que el RHEL de Red Hat está súper viejo y no puedes hacer nada. Puedes bajar la imagen incluso de un alfa. Por ejemplo, si bajas una imagen de un Fedora 22, nomás porque trae el kernel 4, ejecutas nada más
contenedor con esa imagen para no hacer el batidero en el resto del cohost. Exactamente. Y sobre todo, si lo que vas a ejecutar es un programa que no depende tanto del kernel de la siguiente versión, sino que depende de las bibliotecas, que es la gran mayoría de los programas. Incluso hasta para, si quieres probar software, ¿no? Algo así. Pero vámonos a un ambiente, digamos, de business, ¿no? Que a veces necesitas esa biblioteca y tienes un RHEL 7, que son los que corren contenedores, ¿no? 7.1, que 7 ya, sí me entero, ¿no? ¿Cómo has cambiado? Entonces tienes un RHEL 7.1, pero ya vamos en la RHEL 8 y necesitas a huevo un software, ¿a ti te ha pasado? Que corre en la 8, pero tu ambiente está estable en 7.1 y el vato, el sysadmin dice, ni madre, a mí no me tocan porque esto está corriendo rock solid, ¿no? Entonces dices, bueno, te ponemos un contenedor de RHEL 8 y que ejecute Postgres, y Postgres es la versión que se necesita para el software que estás pidiendo, ¿no? O sea, para eso son especiales. Es como, te digo, es un Cherroot, pero con esteroides. Pues sí. ¿Cuántos tenemos, Marcelo, todavía? Ay, güey. ¿Bien? No, no. Salud, salud. Salud, cabrón. Oye, dado que el contenedor, su tiempo de vida es cuando lo corres Eso y se muere cuando se acaba la ejecución. De cara a eso, ¿cómo lo que acabas de mencionar? Bueno, existe ahí una pequeña confusión. Si tú ejecutas un contenedor, por ejemplo, contenedor Alex corriendo Nginx, Echo Hello World. escribes en el file system y apagas el contenedor, levantas el file system y todo lo que escribiste está. O sea, no se borra. Hay una cierta creencia de que cuando obviamente que tienes que levantar el mismo contenedor, ¿no? O sea, no usar la imagen que usaste para correr el contenedor. O sea, son dos cosas distintas. ¿Por cuál es el file system del contenedor? ¿Está también incluido el contenedor Se o lo incluye. compartes con el host? Sí, sí. O sea, el file system del contenedor está compartido con el host, pero está aislado del host, porque trae su propio tipo de file system. Pero podría estar en la red. Tú le podrías montar, por ejemplo, un directorio a tu contenedor. Tú le podrías decir, monta este volumen de un Swift que tengo montado en mi host. Y pues ya tienes acceso a el sistema distribuido que te da Swift. Pero tu contenedor no sabe, tu contenedor piensa que es. Y te digo, de todas maneras, si tú le haces un cambio, por ejemplo, cambias el password de root del contenedor, y das de baja el contenedor y lo vuelves a levantar, ese cambio sigue. O sea, hay una cierta creencia que se borran los cambios y no. O sea, lo que pasa es que la mayoría de los ejemplos que dan, los dan ejecutando la imagen, generando el contenedor a base de la imagen y no volviendo a correr el contenedor, que son cosas distintas. O sea, tú le dices Docker run y le dices qué imagen y qué programa ejecutar. O sea, ahí ya lo hace, ¿no? Y si le das de baja, tú le puedes decir Docker start al contenedor. Ya no le tienes que decir la imagen ni nada. Lo que va a hacer es levantar lo mismo que hiciste con el Docker run, como se quedó cuando lo detuviste. Tenemos una pregunta de un seguidor de Dinamarca. El Exfrost. Eso de los live motion. Dice, ¿para cuándo están planeados los live motion de los contenedores entre diferentes hosts? Hay varios esfuerzos que se están haciendo en ese sentido, ahorita no me acuerdo de los nombres. Pero esas ya son puñetas mentales otra vez heredadas de la virtualización de KVM y esas ondas. La idea del contenedor es que no existan live motions, sino que simplemente levantes el contenedor, le incluyas los volúmenes de datos que, por ejemplo, si tú vas a tener un contenedor con un MySQL
tú no vas a tener el file system de MySQL incluido en el contenedor, lo vas a tener afuera, como host. Y el contenedor simplemente lo va a montar. Entonces, si tú quieres hacer un movimiento de ese contenedor, puedes mover el contenedor, o puedes hacer un R sin caso, o puedes incluso convertir el file system compartido en donde está el barlib MySQL que tienes montado en el contenedor, levantas el contenedor en otro lado y usas el mismo file system, ¿no? O sea, Pero es que el LimeMotion no está limitado a los archivos en disco, está limitado a los procesos corriendo en memoria. LimeMotion es pasar los procesos, así como están corriendo en un host, completito, correrlo en otro host. Sí, aquí, pero- ¿cuál es el símil? es que Porque no acá debe- ya implicaría apagar No. O sea, ¿para qué haces un live motion? Pues para una de las situaciones comunes es tienes que apagar un host donde está corriendo Oracle, por decir algo. Y No, pues se necesitas, tira a lo mejor. necesitas apagar ese host, pero no puedes dar de baja el proceso porque está en producción. Con LiveMotion, pum, se pasa el estatus de la memoria tal cual está en ejecución en este momento a otro host. Entonces ya das de baja el host. Se acabó. O sea, puedes tener estrategias distintas. Levantas el contenedor en otro lado, pones como failover, das de baja al otro y te lo agarra, ¿no? Pues sí, Sí, son estrategias, ya no, o sea, no son las mismas estrategias. Hay un problema muy cabrón con los contenedores. Como están entrando en la arena de la virtualización, quieren hacer las mismas cosas que con la virtualización y no se necesitan hacer. Yo escuché, Esa es una de las ventajas. Bueno, creo que es válida la cuestión y yo creo que sí eventualmente va a tener que adoptarse ese mecanismo. A lo mejor ahorita porque no lo tiene vemos que pues no lo necesita. No, es pero- que son otras son estrategias diferentes las que se hacen. O sea, por ejemplo, en ese que pones de apagarla, pues ahí igual y se quedan cortos porque hay que hacer un enlace, ¿no? Digamos. Pero el caso de uso más común es más que el de apagar una computadora, es extender la capacidad. Entonces, para eso, a veces dicen, mueve a una computadora más grande, ¿no? Por decir. O genera, clónatelo acá y la chica. Ese tipo de cosas se pueden hacer más peladas. O sea, Pero sí, o sea, lo que pasa es que yo supongo que la pregunta la hace Xfrost porque sí es una característica muy Mira, relevante lo más probable de es que todos sí los lo vayan sistemas a- de virtualización complejos. lo más probable es que sí lo vayan a querer hacer. A mí en lo personal se me haría ocioso. Yo consideraría que se hicieran otro tipo de estrategias para lograr ese objetivo, más que el mover, y así mover procesos. O sea, ya si te metes en que no, es que esta área de memoria tiene que estar acá y la chingada. Neta, güey. Tienes que apagar una computadora en la que el área de memoria es tan importante, güey. No mames, Que güey. no es el área de memoria, o sea, No, es no, es a lo que me mantener refiero. un proceso en ejecución, aunque la máquina donde estaba corriendo originalmente se tenga que apagar. Incluso puede ser que hasta se haya caído. Puedes tener las estrategias de No, si se cae, ya es Pasivo, otro pasivo. pedo, o sea, si se cae. Bueno, para empezar sería una pendejada que tuviéramos el file system de la base de datos en la misma computadora que se cayó, ¿no? Sí, no, generalmente lo pones en una luna aparte. Por ahí, Un NAS o no sé. una SAN. Daniel San. ¿Eh? Siempre pienso en Daniel San. Pero mira, mi punto es que la estrategia debe ser distinta, es otra conceptualización. O sea, si tú tienes ese tipo de necesidades, tienes que definir la arquitectura desde un principio para tener ese tipo de necesidades. Y se puede hacer tanto con una virtualización gorda, con contenedores o con puro bare metal. O sea, Es que a lo mejor la situación ahorita incluso exige a lo mejor una mezcla o lo ideal sería a lo mejor hoy por hoy una
una mezcla heterogénea entre virtualización completa y contenedores, se me ocurre. A lo mejor, hoy por hoy, ¿no? La situación en la que está. Pero sí crea a lo mejor que están en lugares distintos. Hay raza que dice, bueno, levantamos máquinas virtuales y adentro les levantamos contenedores. O sea, es la raza que se preocupa por el aislamiento que te genera la máquina virtual. Sí, o sea, si no, es que yo sí quiero que esté aislada totalmente. Ah, es una necesidad que tienes. Entonces el contenedor no es una opción para ti. O sea, tu opción es una KVM, por ejemplo. Pero quiero los beneficios que te da esa madre. Ah, pues levántale contenedores adentro de la máquina virtual. El overhead es mínimo, entonces no hay ningún problema en hacer eso. O sea, hay otro caso de uso, puede ser, tienes un ambiente en el que tienes que estar virtualizando Windows, pero también tienes servicios en Linux. Pues ¿para qué virtualizas los Linux en una virtualización pesada si tienes, no sé, una computadora con 32 GB de RAM y le tienes que dar 8 GB de RAM a cada una? Nomás puedes tener 4 máquinas virtuales. Entonces pues dices, bueno, le doy 8 GB a la máquina con Windows y levanto puros contenedores y ahí está la memoria y están aislados, pero no la agarran desde antes. Esa es una de las ventajas que tienen el aislamiento de contenedores a la generación de la máquina virtual. En febrero escuché de un güey que respeto que nada viene gratis, ¿no? Que todas estas bondades y todo esto todas estas ventajas vienen al precio de que vuelve bastante complicada la administración de la red, por ejemplo. Tu host tiene sus segmentos de red, y luego la máquina que virtualizas tiene otro, y luego los contenedores que vas a generar, así en el escenario que planteaste, tienen otro, y luego quieres que estos contenedores hablen al Windows que está dentro de una máquina en KVM, y no digamos a otros hosts, y luego si le pones neutro en otro lado, está como para volverse pinche loco. Sí, no, porque al final de cuentas todo lo que se genera de red en el host de un contenedor, es totalmente manipulable. Lo puede ser lo más complejo, lo más sencillo que quieras. O sea, hasta simplemente redirección de puertos, hasta estar definiendo IPs para los contenedores que estén dentro de tu red que está administrada ya por un administrador de redes, ¿no? O sea, tú le puedes cambiar al Docker, en vez de que te genere las IPs para los contenedores que genera de manera default, le puedes decir que te genere dentro de tu red de área local, y ya te quitas tú esa problemática. Obviamente pues sí tiene que tener su routeo host y todo, ¿no? Pero es mucho más sencillo. Sí, o sea, porque si te metes con cosas como Open vSwitch, ya valiste madre. O sea, ese es un pinche animal en sí mismo, ¿no? Y curiosamente usa namespaces como los contenedores. Oye, ¿qué? ¿Vamos cerrando o qué? Yo no entiendo esta pregunta. ¿Cuál es la problemática de un failover con los contenedores cuando existen SLAs restrictivos? Son un SLA que te obliga a que... Es que no sé qué es un SLA. Service Level Agreement. Un acuerdo de nivel de servicio que te obliga a que no puede estar offline el servidor ni por el tiempo que el te da. 99.9999999. Donde un failover, por la cuestión de que, espérate tantito, deja que detecto si el otro está caído o no, etcétera, te pegan segundos y ya, y te pega. Para eso sirve el Live Motion. Y pierdes millones. Para eso el Live Motion te sirve. Ahí, más o menos, esa es una estrategia, pero esas estrategias están resueltas también con muchos, sobre todo con software, ¿no? Pienso que la mayoría de las estrategias que se usan ahorita se pueden usar con contenedores, cuando son por software. Si son por hardware, pues... Sí. Ahí no hay una receta universal, ¿no? Pues cada caso necesita
Sí, o sea, ya cuando estás hablando de 99.999999999, ¿cómo le dicen? Híjole, es que tiene un nombre como... Hijos, este es un nombre... Five Nines o como se llama así. Five Nights, ¿Neta? 99.999. Ese es el que... Eso es lo que ofrecen los que venden OpenStack. Ofrecen Five Nines. Pero te cobran Five Nines, ¿verdad? Te cobran en 6 figuras. Pero sí, o sea, la mayoría de las estrategias se pueden seguir. No, la verdad no estoy tan familiarizado con esas estrategias, pero muchas, las que son por software, se pueden hacer. Para mí, yo creo que ahorita tiene cada uno su espacio. Sí, no, claro. La dockerización, principalmente porque Docker, ¿cuánto tiempo tiene Docker sonando, no? O sea, tiene Un año. 2013 más o menos. O sea, ahí apenas vamos agarrando la onda, ¿no? Frente a otras tecnologías, que como has dicho, la tecnología de virtualización propiamente pues tiene... Sí, Oye. pero hay una cosa, los contenedores existen desde antes de que se pusiera de moda Docker, y había empresas que están usando contenedores y vendiendo y teniendo este tipo de estrategias desde mucho antes de Docker. O sea, Docker nada más vino a ser como que el poster boy de los contenedores, pero a final de cuentas la tecnología de los contenedores se usa desde hace mucho. O sea, por ejemplo, Sandino tiene vServers por todos lados, o sea, y no son contenedores, y los vServers son una tecnología equivalente y que en cierto sentido puede resultar hasta mejor que los contenedores, dependiendo de las necesidades. Oye, y lo que está haciendo Google, que es parecido a las Kubernetes y esas mamadas. Bueno, Google lo que está usando es contenedores. Y Kubernetes no es más que un orquestador para Docker. O sea, está Docker, te maneja las imágenes y todo ese cotorreo, los contenedores, lo levanta. Kubernetes se pone arriba y tú le dices, quiero tener un contenedor de WordPress conectado con un contenedor de MySQL, que este tenga este IP, este tenga este IP, este tenga este IP, y restríngeles hasta esto de memoria. En vez de decir Docker root, Docker root, Kubernetes lo que hace es hacer toda esa orquestación entre hosts distribuidos. Eso es básicamente lo que hace. Esa es la capa, ¿no? Está el kernel de Linux, están los contenedores, está Docker, está Kubernetes. Y es lo que hacen con el proyecto Atomic, de hecho. O sea, el proyecto Atomic es una distribución de Linux, con un Fedora, básicamente, que está usando, o sea, está bien chido porque está orientado precisamente como a data centers. El file system es un file system que se llama RPM OS Stream. Vale. ¿Estás bien? Ya no le sirvan. Pues sírvanle otra. Atomics. Utiliza un file que se llama RPM Stream, que lo que hace es, hacer cuenta, está congelado, todo el sistema de paquetes está congelado, todos los file systems están congelados y dependen de otro file system que tú es al que le haces los cambios. Entonces, tú puedes tener N servidores sincronizados con ese principal y no hay manera en la que le hagas un cambio. Nada más puedes escribir en etc y en bar, tal vez en home, ¿no? Pero tú sabes a dónde le dices. Pero puedes tener todos esos dependiendo de un solo central, y tú cuando haces una actualización la haces en el central, y esa actualización bueno, tú ya sabes si lo haces manual o lo dejas automático, pero se va a replicar en todos los otros hosts. Entonces esa es una manera, y eso es lo que traen instalado, es lo que es Cockpit, Kubernetes y Docker. Cockpit para manejar los servidores, para manejar servidores entre ellos, Kubernetes para orquestar contenedores, Docker para hacer la administración de los contenedores, y todo eso te genera un ambiente en el que puedes tener
un data center basado en los contenedores y te ahorra la problemática de estar actualizando cada servidor por su cuenta, ¿no? Eso está bien chido, ¿sabes? Yo cuando lo vi dije, qué buena idea. Y luego le puedes meter Puppet y Salt y ahí te hallan, cabrón. Ya si necesitas ese tipo de automatizaciones. Sí, o sea, pues... Qué miedo, güey. No, o sea, hay trabajo. Pues sí, esa es una ventaja, que hay trabajo para que se meta. Sí, no sé, tú ya querías cerrar, ¿no? Ya hace un chingo, Ya se cansaron, sí. ¿Cuántos güeyes hay viendo? ¿Cuántos se fueron? Pues se fue uno. se ya están aburrimos yendo. a uno. Güey. Ya se están Ya yendo. es tiempo de... Ya van a ser las... Acá en el IRC están muy prendidos. Si prendidos son los 2 comentarios de X-Frost. Y luego hay alguien que le gustó la rola que estaba a la 21:58. Depeche Mode. El rollo. No sé si a Alex Ford le contestamos lo que preguntaba, pero pues se me hace que sí nos acercamos un poquito. Pues sí. A ver si todavía está viéndolo. Si no es el que se salió. A ver, Extros. Pues al menos está en el IRC todavía. Se me hace que es el que salió. Mira, ya no responde. Pero el del IRC no. Bueno. Oye, pues ya, güey, ya. ¿Ya te quieres ir o qué? ¿Cómo se acaba Webcast? Ya, güey. No, invitándolos a que participen de las reuniones y de las actividades del grupo de Facebook, que es donde que estén pendientes. Sí, se nos cayó también el servidor. Estaba la watch. Pero ya lo vamos a levantar uno que nos roló Sandino, en el que íbamos a levantar el Nginx. Levantamos un Nginx, pudimos hacer stream, pero se complicaron las cosas y tuvimos que usar estas porquerías de Google. Pero les prometemos que la próxima vez no lo vamos a volver a hacer. Muy bien, muchas gracias. Marcelo, qué bárbaro. Gracias. Gracias al Pepe por... Eran las 4 de la mañana, ya no sé dónde está. No sé de dónde está, pero son las 4 de la 4 de la tarde. ¿Qué? No se va a levantar. Ah, PM. No, leía M, güey. Ah, pinche Pepe, entonces no. Ponte a trabajar, cabrón. Sí, póngase a jalar, güey. Exit. Exit. Bueno, ya. Bye. Ya, además ya no traigo pila.